En Berlín, en 1995, tuvo lugar la primera conferencia de partes de las Naciones Unidas. En esta conferencia se llegó al acuerdo general, vago, de que era necesario tomar acciones decididas para mitigar el aumento de la temperatura en el mundo. A partir de ese momento han pasado varias conferencias de partes importantes, como la de Kioto, que acordó unos protocolos, como los acuerdos de París, pero también han habido retrocesos. Acaba de concluir en Glasgow la COP26, la conferencia de partes número 26. Bolivia ha ido a esta conferencia y ha presentado y ha participado de manera activa de esta negociación y de esta cumbre. Creemos que es un momento oportuno para conocer, para sopesar, para ponderar lo que se puede considerar avances y retrocesos en esta intención de frenar el aumento de la temperatura en el mundo. Se trata pues de conocer las acciones que se pueden tomar, se trata de conocer los modos de financiamiento que existen y toda la negociación alrededor de esto, así como conocer para poder ejercer el seguimiento y la verificación de que las acciones que los países se comprometen sean efectivas. Para conversar de todo esto estamos con Diego Pacheco Balanza, que ha sido jefe de la delegación boliviana ante la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y además es doctor en políticas públicas por la Universidad de Indiana. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Letra y Calle. Gracias a ti, Eduardo, y por la posibilidad de compartir la experiencia de la participación de la delegación de Bolivia en esta COP26. Lo primero creo que es importante es un poco el contexto. Seguramente no toda la audiencia vio nuestro primer programa. Entonces hay un contexto de la COP26 que es importante y además una posición boliviana que se llevó y se defendió en Glasgow. Quisiera que nos hables de esto para comenzar. Bueno, como tú decías, el tema central en las conferencias de partes es avanzar en acciones del conjunto de los países para detener el cambio climático. Ese es el objetivo mayor de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Son varios años que se ha trabajado en ese esfuerzo multilateral importante. Hay un acuerdo posterior en el marco de la convención que se realiza el año 2015, que se llama el Acuerdo de París, donde nuevamente los países se reúnen, evalúan los avances y plantean nuevamente acciones para reforzar la posibilidad de detener el incremento de temperatura. Entonces se llega a un acuerdo climático vinculado a la convención, que es el Acuerdo de París del año 2015. Esta COP tenía una importancia fundamental porque luego de 5 años de haberse suscrito el Acuerdo de París, los países teníamos que terminar las metodologías, los procedimientos y todos los temas que resultan para implementar el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, esa era la importancia de esta conferencia de partes. Sin embargo, este año también salieron 2 documentos muy importantes que dan el contexto a esta reunión de países. El primero es un informe del IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Son científicos vinculados a la temática, designados por los gobiernos, que elaboran informes. El informe de este año destacó con claridad que en el planeta se ha llegado a un incremento de 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, desde 1850 hasta este año se ha incrementado la temperatura en 1.1 grados centígrados. Entonces, esa fue una preocupación general de los países y de la sociedad civil, que efectivamente hay un incremento de temperatura visible y ya confirmado por este panel de científicos. Y además salió un informe de la Secretaría de la Convención que identificaba también
que el esfuerzo que están haciendo los países está por debajo, muy por debajo de lo que requiere el planeta para detener el incremento de temperatura a un nivel de 1.5 grados centígrados, que es el objetivo del Acuerdo de París. Entonces, ese fue el contexto de esta conferencia de partes. Primero, está la posibilidad de que los países efectivamente puedan alcanzar o realizar acciones ambiciosas para reducir el incremento de temperatura por debajo de 1.5 grados. Y segundo, bueno, ya el trabajo técnico de los países para culminar las reglas, las metodologías y los procedimientos para implementar el Acuerdo de París y llegar a ese objetivo de temperatura que se estableció, ¿no? Bolivia participa de esta conferencia de partes primero con una visión de que efectivamente se requiere detener o limitar el incremento de temperatura por debajo de 1.5 grados. Toda vez que por encima de 1.5 grados ya vamos a vivir consecuencias catastróficas para la humanidad, los ecosistemas y la madre tierra, ¿no? Entonces, Bolivia va con esa posición. Sin embargo, Bolivia también ratifica la necesidad de que para alcanzar una acción ambiciosa de los países en desarrollo en esa dirección se requiere de medios de implementación. ¿Qué quieren decir los medios de implementación? Provisión de financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Ahora bien, en el marco de la Convención hay una premisa fundamental que está en la misma Convención. Hay una división de lo que son países desarrollados y países en desarrollo. Países desarrollados que son los que han causado la crisis climática, y eso reconoce la Convención. Y países en desarrollo que son los que están sufriendo las consecuencias del impacto climático. Entonces, esa diferenciación es esencial y sustantiva en las negociaciones climáticas, porque los países desarrollados como causantes de la crisis climática tienen que asumir el liderazgo en todas las acciones que se requiera para detener el incremento de temperatura y además proveer de financiamiento, transferencia de tecnología a los países en desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Bolivia en esta ocasión, en esta COP, bueno, además de participar como país, estuvimos coordinando el trabajo y en la vocería de 22 países en desarrollo, lo que le dio un carácter particular también a la participación de Bolivia, tomando además en cuenta que en este grupo de países que coordinamos está la China, está la India, está Arabia Saudita, otros países de África, Asia y de América Latina. Entonces, eso le dio una característica particular también a la participación de Bolivia, porque además de representar a nuestros países, estábamos representando a 22 países, incluida la China y la India, y defendiendo los intereses legítimos, podemos decir, de los países en desarrollo, porque también hay países en desarrollo que parecen países desarrollados, ¿no? Entonces, esa fue la característica importante de esta COP, representar a estos 22 países, a los intereses del pueblo de los países del sur y, en definitiva, además de eso, bueno, seguir expresando la posición boliviana de esta que decía de hacer un llamado urgente para limitar la temperatura por debajo de 1.5 grados y garantizar la provisión de medios de implementación a nuestros países para que efectivamente actuemos realizando acciones de mitigación, adaptación y gestión de daños y pérdidas vinculadas al cambio climático. En este marco general, en este contexto y la posición boliviana que nos describes, hubieron distintas reacciones. Una fue la de esta activista Greta Thunberg, sueca, que se hizo ya muy conocida hace un par de años cuando se dirigió a los líderes del mundo y les dijo cómo se atreven. ¿Cómo se atreven a venirnos con estos acuerdos que en realidad no cambian nada?
Y cuando fue entrevistada en el contexto de Glasgow, declaró que la cumbre había sido un fracaso, que no era posible concebir que se puedan lograr transformaciones si se siguen las recetas que se han seguido desde antes y si las condiciones en las que se realiza todo esto siguen siendo las mismas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el balance boliviano sobre la COP26? ¿Hay algún punto de coincidencia con Greta Thunberg o la activista exagera o más bien hay algo que recuperar? Mira, Bolivia ha planteado que no solamente en el contexto de esta cumbre, pero en general hay un marco de hipocresía con la madre tierra. ¿Por qué? Porque se dice que se van a hacer acciones ambiciosas para detener el cambio climático, pero en definitiva se está disfrazando una realidad y lo que se acuerda en las decisiones no necesariamente va en dirección a que se van a realizar acciones ambiciosas, ¿no? En el caso de esta COP26 en particular, ¿qué ha sucedido? Ha habido un llamado, una voluntad política muy fuerte de los países desarrollados para limitar el incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados. Pero ¿cómo lo quieren hacer? Ese es el tema, ¿no? Entonces, políticamente estamos en la dirección correcta, pero ya vienen problemas en los cómo queremos alcanzar ese objetivo de temperatura. ¿Qué dicen los países desarrollados? Vamos a lograr un balance neto cero de emisiones el año 2050. Y además obligan a que todos los países desarrollados y en desarrollo tengamos esa única meta. ¿Qué significa esa meta balance neto cero? Es que el año 2050 todos los países tendríamos que tener la capacidad de absorber las emisiones que se están emitiendo a la atmósfera. Así de simple, llegar a un cero, ¿no? Entre lo que emitimos y lo que absorbemos. Entonces ahí se soluciona en su comprensión el problema de la crisis climática, porque ya no se estarían emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, o se estarían emitiendo, pero tenemos la capacidad de absorberlas, ¿no? Esa es la solución que tienen ellos. ¿Cómo se llega a eso? En principio, y eso ha sido puesto de una manera muy fuerte en esta conferencia de partes, es a través de la creación de mercados de carbono, porque es uno de los medios para que ellos puedan comprar créditos de carbono de otros países, etcétera, para llegar a su balance neto cero en su país, ¿no? Y otro tema importante es lo que ellos llaman las soluciones basadas en la naturaleza, es pensar que los bosques, por ejemplo, son almacenes de carbono, esa es su función principal. Entonces, una de las soluciones y medidas también es desarrollar mecanismos para comprar créditos de carbono que los bosques están absorbiendo en los países en desarrollo. Entonces, a través de esos artificios se puede llegar a esta gran meta global de balance neto cero al 2050 y, en teoría, poder resolver la crisis climática. Pero aquí viene el problema. Desde ahora hasta el 2050 van a seguir emitiendo gases de efecto invernadero y carbono a la atmósfera. Eso no se va a detener. Entonces, eso no significa una solución real a la crisis climática, y eso es lo que hemos denunciado también en esta COP, de que una acción ambiciosa significaría realizar reducciones reales de emisiones de carbono máximo al 2030. Y en ese marco recién tendríamos los países la capacidad de decir estamos combatiendo el cambio climático de forma seria, porque vamos a impedir al 2030 el incremento de temperatura por encima de 1,5 grados. Con esta actitud de los países desarrollados de posponer sus metas al 2050, básicamente están creando una realidad que no existe, ¿no? Porque van a seguir realizando emisiones, van a intentar activar sus mecanismos de carbono para realizar transferencias y poder compensar, pero van a seguir realizando emisiones. Y sabemos que hay algo que se llama el presupuesto de carbono, es la cantidad de carbono que la atmósfera puede aguantar para mantener la temperatura en 1,5 grados. Y ese presupuesto de carbono se ha calculado en 500 gigatoneladas
para limitar el incremento por debajo de 1,5 grados. Entonces tenemos solamente una cantidad de 500 gigatoneladas y estamos emitiendo como 50 y más de 50 gigatoneladas por año. Entonces, un simple cálculo matemático nos dice que en esta década vamos a consumir esas 500 gigatoneladas y vamos a estar por encima de 1,5 grados. Entonces, efectivamente hay una actitud hipócrita, ¿no? Se dice algo que se sabe que no va a conducir al resultado que se espera, ¿no? En ese marco podríamos decir que es un fracaso, pero tampoco podemos entender que la negociación multilateral es un fracaso, porque en definitiva, si perdemos las esperanzas en que las negociaciones multilaterales son un fracaso, efectivamente estamos diciendo que ya no hay salida, no hay solución y efectivamente, bueno, vamos a coexistir con la crisis climática y posiblemente desaparecer en los próximos 30, 40 años. Diego, es muy preocupante como nos lo cuentas. Es un escenario sin duda complejo porque además me parece que se puede entender que los países desarrollados, Estados Unidos seguramente a la cabeza, les significaría un poco cortar su producción industrial, dejar un poco las fuentes energéticas como el carbón y el petróleo en ese uso intensivo y extensivo que hacen. Entonces, seguramente podría plantearse que esto es un problema entre o se reduce también la ganancia de una parte de la industria o se sacrifica directamente las posibilidades de sobrevivencia de todos los seres humanos de aquí en el largo plazo. Al volver del corte, quisiera que nos cuentes cómo se ha dado en la COP26 toda la cuestión sobre los financiamientos. En un programa anterior habíamos visto que hubo ofrecimientos de financiamiento que sin embargo no llegaron a hacerse efectivos. Entonces, queremos saber en el siguiente bloque cómo se ha tratado este tema en la COP26 y si se ha podido llegar a un acuerdo para que estos financiamientos sean efectivos, para que se conviertan en acciones concretas. Volvemos. Volvemos con Letra y Cali, este es el segundo bloque. Estamos con Diego Pacheco Balanza, que ha sido jefe de la delegación boliviana ante la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y le habíamos consultado al concluir el primer bloque cuál era la situación del financiamiento. Se hicieron ofrecimientos de financiamiento en anteriores reuniones, sin embargo no se habían hecho efectivas, pero ¿cuál es la situación hoy, Diego? ¿Hay una posibilidad real, sincera, de que haya financiamientos? ¿Es la solución el financiamiento? ¿Involucra esto en los mercados de carbono seguramente? Es un tema crítico, ¿no? Y como te decía, para cumplir la convención, los países desarrollados deberían asignar financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades a los países en desarrollo. Esa es parte sustantiva de esta negociación climática. ¿Qué ha sucedido en la COP26? En la COP26 había la esperanza de que los países desarrollados cumplan la promesa de movilizar 100 billones de dólares al año. Porque además hicieron la promesa de movilizar 100 billones de dólares al año al 2020 y luego al 2025. Hubo un esfuerzo muy grande de parte de la presidencia del Reino Unido para lograr esa cifra mágica de los 100 billones, ¿no? Y de que las cifras puedan cuadrar. Hicieron mucho esfuerzo con ministros para evaluar los informes, etc. No se llegó.
¿no? No llegaron a sumar los 100 billones de dólares y patearon la aspiración de llegar a los 100 billones el año 2023, ¿no? Entonces eso produjo un descontento general en los países en desarrollo porque fue una promesa largamente esperada, ¿no? Además de no cumplir con su promesa de alcanzar los 100 billones de dólares al año, este año, ha habido una negociación muy tensa y muy compleja en los temas de financiamiento. ¿Qué se negociaba en esta COP26? Básicamente había como tres grandes temas vinculados al financiamiento. Uno, se estaba negociando lo que se llama la meta de financiamiento a largo plazo. Es decir, tenemos un acuerdo de París, tenemos que encontrar las estrategias, rutas para proveer financiamiento a los países en desarrollo para que se cumpla ese acuerdo de París. Es la meta de financiamiento a largo plazo que esté en el acuerdo de París. El otro tema que se estaba negociando es la nueva meta global cuantificada de financiamiento. Es decir, los 100 billones satisfacen a una acción climática global en términos de mitigación, adaptación, gestión y daños y pérdidas. Se requiere más recursos. ¿Cuánto de recursos más se requiere? De hecho, los países africanos pusieron una nueva cifra para discusión que era de 1.3 trillones de dólares al año, que es lo que se requeriría para enfrentar el cambio climático. Ese es el otro tema que se negoció. Y el tercer tema eran recursos para el fondo de adaptación que provienen de un porcentaje de la implementación de los mecanismos de carbono. Es decir, hay como un impuesto que se le saca a cada proyecto y va a alimentar el fondo de adaptación, ¿no? Pero como hay dos mecanismos de mercado, simplemente se le saca un porcentaje, 5%, a uno de los mecanismos, que es el que está establecido en la Convención, pero la discusión era cómo sacar el mismo porcentaje al otro mecanismo, que es una transferencia libre de emisiones entre países. Esa fue otra discusión. Okay. ¿Qué sucedió? La meta global de financiamiento, bueno, no hubo una actitud positiva de los países desarrollados de discutir esa meta de financiamiento. Hubo mucha tensión, como decía, casi en algunos momentos se rompen las negociaciones por la actitud soberbia incluso de los países desarrollados de no querer discutir el tema. Entonces, básicamente se volvía un monólogo de discusión de financiamiento entre países en desarrollo. Entonces, lo que se logró como una salida para el tema de la meta global de financiamiento es continuar las discusiones hasta el año 2027, ¿no? Imagínate, se patea 6 años más. Con relación a la discusión de la nueva meta global de financiamiento, lo propio, ¿no? Se sigue discutiendo hasta el año 2024. Entonces, no se quiso tomar decisiones en esta COP sobre temas de financiamiento. Hubo una fuerte presión del coordinador del G77, que es el grupo mayor que reúne a todos los países en desarrollo, para tratar de que Estados Unidos en particular tenga un mayor compromiso en esta COP con relación a financiamiento para el cambio climático, porque bueno, Estados Unidos un poco decide por todos los países desarrollados con relación a temas de financiamiento. Pero no se logró nada, e incluso hubo una división de los países en desarrollo con relación a este tema. Había algunos que querían presionar como G77 a los Estados Unidos, pero otros grupos dentro del G77 decidieron, bueno, y su posición fue que no era bueno presionar porque se iba a romper todo el acuerdo climático de Glasgow, entonces no valía la pena presionar en estos temas a Estados Unidos y los países desarrollados, entonces había que dejar pasar este tema, y por lo mismo el grupo africano, el G77, no pudo tener mayor presión hacia Estados Unidos y otros países para que puedan tener un mayor
o por lo menos algún nivel de compromiso con relación al tema de financiamiento. Entonces, ha habido discusiones, no ha habido concreciones y se han pateado los diálogos para más adelante, como te decía, para el 2027, para el 2024. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema hacia adelante, pero no hay un compromiso serio, ¿no? De los países desarrollados de querer asignar recursos. Todo lo contrario, lo que están haciendo sistemáticamente año tras año en las COPs es de diluir el lenguaje para que ya no tengan responsabilidades de provisión de financiamiento a los países en desarrollo. Entonces crean conceptos, los países que tienen disponibilidad de asignar financiamiento, entonces están efectivamente en una actitud de diluir cualquier compromiso que se pueda tener con relación a la provisión de financiamiento climático por parte de los países desarrollados, en su visión de que el tema del cambio climático es ya un tema global, todos tienen que realizar los esfuerzos similares, ya no tiene que haber diferenciación entre países y por lo mismo todos los países tienen que asumir la financiación de los temas vinculados a su acción climática, mitigación, adaptación, inclusive daños y pérdidas, ¿no? Entonces, hay una actitud muy compleja, muy complicada, muy soberbia, incluso de los países desarrollados, de eliminar su responsabilidad histórica con el cambio climático, que le significa también responsabilidades de provisión de financiamiento. Entonces hay una actitud de no hablar del tema, no negociar. Como te decía, prácticamente ha sido un monólogo de los países en desarrollo con relación a este tema y tratando de que llegar a un acuerdo, aunque sea muy, muy pequeño, como el que se ha llegado, ¿no? En esto, los Estados Unidos parece que es muy particular porque cuando se trata temas de seguridad en las Naciones Unidas, son muy exclusivistas de los pocos que pueden tomar decisiones en el Consejo de Seguridad. En la COP, en cambio, dice, no, todos somos iguales, todos tenemos que asumir los compromisos de la misma manera. Habíamos comentado la anterior vez que nos visitabas que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se había retirado del país, no era la primera vez que Estados Unidos hacía esto, pero por lo que nos cuentas, la administración de Joe Biden no tiene una perspectiva distinta a la de Trump, una posición de Estados Unidos que es de alguna manera inmodificable, no importa si estén republicanos o demócratas en el gobierno. Claro, la única diferencia es que ellos, ingresan nuevamente al Acuerdo de París, porque con Trump se retiran del Acuerdo de París, ¿no? Entonces hacen de algún modo como que cuestionan, ¿no?, fuertemente incluso los datos y evidencias de que existe cambio climático. Bueno, vuelve Estados Unidos a las discusiones climáticas, se reincorporan al Acuerdo de París, pero básicamente la posición es la misma, como tú dices, ¿no? Y en estos temas de financiamiento es exactamente la misma, ¿no? Entonces, tenemos un país que se retira, que no cumple los compromisos climáticos y que encima traba cualquier posibilidad de que los países en desarrollo podamos tener hacia adelante algún tipo de apoyo y de cooperación internacional para enfrentar el cambio climático. En realidad lo que están haciendo es dejar solos a los países en desarrollo para que enfrentemos los problemas de la crisis climática que ellos han causado, ellos son los responsables históricos, pero quieren que se elimine incluso cualquier mención a responsabilidad histórica, a diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo en los acuerdos que se están tomando. Y obviamente tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen a un grupo de países en desarrollo completamente dividido, ¿no? Y se han ocupado en los últimos años expresamente Estados Unidos y los países desarrollados de dividir la posición común que pudiera haber existido en los países en desarrollo para presionarlos y que en definitiva sigan asumiendo las responsabilidades históricas que tienen, ¿no? Entonces no existe por parte de los países en desarrollo la posibilidad de ejercer una presión contundente para hacer cambiar estas actitudes. Más bien, al ver a los países en desarrollo divididos, frágiles, pueden imponer otros lenguajes
que significan diluir sus responsabilidades. Y es lo que ha sucedido en este Pacto Climático de Glasgow, ¿no? Han diluido el lenguaje de su responsabilidad histórica. Entonces tendremos que trabajar eso adelante en Egipto para nuevamente incorporar lenguaje que evidencien pues, que existe efectivamente principios claves en la Convención Climática, que son los de equidad, responsabilidad común, pero diferenciada. No estamos hablando aquí de responsabilidades compartidas, son responsabilidades diferenciadas, ¿no? Entonces, esa es la situación actual, que es muy compleja en términos de la provisión de financiamiento a nuestros países. Asumir los costos desde Bolivia o desde cualquier país en desarrollo va a ser totalmente dramático, porque cada vez hay un mayor incremento de los impactos climáticos, inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, etc. Son costos altísimos. Entonces es impensable que un país en desarrollo o Bolivia pueda asumir esos costos a la vez de seguir trabajando en los temas que tienen que ver con el desarrollo integral, reducción de la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente es insostenible financieramente este tema. Estamos llegando al final de este segundo bloque. Hay un tema que ha ocupado los titulares de la prensa en Bolivia, sobre la firma de una declaración de los líderes del mundo sobre bosques y uso de tierras, que sin embargo Bolivia no firmó. La prensa, de una manera un poco parcial, un poco con desconocimiento, ha explicado que esta falta de firma tiene que ver con la falta de interés del gobierno boliviano, del Estado, para comprometerse en acciones concretas. Sin embargo, al volver del corte, Diego nos va a explicar qué es lo que ha pasado en este documento en particular. Muchas gracias por acompañarnos en Letra y Calle. Esta es una iniciativa de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para discutir los temas que son de importancia a nivel nacional. En los anteriores dos bloques hemos conversado con Diego Pacheco Balanza sobre Glasgow COP26, un conjunto de temas sobre cambio climático, de reuniones que han sido tensas y en las que los resultados no han sido los óptimos. Hubo un tema en la prensa tratando la firma de un documento de los líderes del mundo sobre bosques y uso de tierra. Sin embargo, Bolivia no ha firmado ese documento. Se ha querido entender que la falta de firma de Bolivia en ese documento tenía que ver con la falta de compromiso con el cuidado y la preservación de los bosques. Sin embargo, esta es una lectura parcial. Quisiéramos ahora que Diego nos cuente, él que ha estado en la cancha, que ha visto cómo se ha producido todo esto, cuál es el fondo de este documento y cuáles son las razones por las que Bolivia decide no firmar. Lo que sucede en Glasgow es, en los primeros 2 días de la conferencia de partes se invitó a los presidentes, fueron muchos presidentes de varios países a asistir a ese segmento de alto nivel. Estuvo nuestro presidente Luis Arce Catacora también en esas sesiones. En el marco de esas sesiones, la presidencia del Reino Unido lanza varias declaraciones, ¿no? Un poco para dar una realce y relevancia política a esta conferencia de partes. Una de estas declaraciones es esta de bosques y cambio de uso de la tierra. Hay una declaración sobre el metano, ¿no? Reducción de metano. Hay otra declaración sobre conversión de autos eléctricos. Y hay una declaración también de financiamiento, ¿no? Son 4 declaraciones. ¿Qué sucede? Bolivia va con una
posición en temas de financiamiento. Como les comentaba, tiene que haber medios de implementación para los países para enfrentar la crisis climática en sus países. Segundo, Bolivia va con una posición de que los países desarrollados tienen que hacer compromiso al 2030 y no al 2050. Tercero, Bolivia también va con una posición muy fuerte de crítica al Fondo Verde por el incumplimiento de financiamiento para los enfoques alternativos al pago de resultados, que es una propuesta que Bolivia logra incorporar en el artículo 5 del Acuerdo de París, pero el Fondo Verde no cumple con los mandatos de proveer financiamiento para esta alternativa de financiamiento en bosques. Entonces, en ese contexto, ¿qué decía esta declaración? Primero, hay un compromiso a los países de detener y revertir la deforestación al año 2030, ¿no? Entonces, eso ya nos provocaba ruidos, porque al inicio de una negociación, nosotros que estábamos pidiendo que los países desarrollados hagan compromiso al 2030 y que haya una diferenciación de compromisos y que asumamos en el inicio de la negociación climática que nosotros como país en desarrollo vamos a asumir los compromisos al 2030 y los países desarrollados al 2050, bueno, quedaba como que nos dejaba un poco mal en las negociaciones que ya íbamos a discutir o proponer como país en el contexto de las negociaciones, y ya estábamos cambiando e invirtiendo las metas que deberíamos cumplir nosotros y ellos, ¿no? El otro tema que nos parecía complejo es firmar una declaración de entrada donde asumíamos que íbamos a cumplir con metas sin los medios de implementación necesarios, ¿no? Entonces, ahí la reflexión fue en el sentido de que mejor no prejuzgar firmando una declaración los resultados de nuestra negociación en las 2 semanas de negociación. Veremos qué va a resultar de la negociación y si efectivamente, como resultado de la negociación, vamos a firmar o no esa declaración, pero ya poniendo esa declaración en el contexto de los resultados generales que alcancemos en esta conferencia de partes. Entonces, para no prejuzgar esos resultados, bueno, no firmamos la declaración. Bueno, ahora habrá que nuevamente evaluar la posibilidad si Bolivia se adscribe o no a esa declaración, toda vez que ya tenemos una visión más general de lo que ha resultado en la COP y si vale la pena adscribirse a esa declaración en el contexto que he descrito, ¿no? Efectivamente, no vamos a tener medios de implementación para cumplir nuestros compromisos. Los países desarrollados, en definitiva, están imponiendo metas muy fuertes para los países en desarrollo y ellos un poco liberándose de las metas que tienen que cumplir, que deberían ser más ambiciosas que las nuestras, ¿no? Entonces, ese es el contexto. En ese marco tendremos que evaluar esta declaración y ver si nos adscribimos o no. Actualmente hay 140 países que ya se han adscrito. En ese contexto, bueno, habrá que tomar la decisión política también, ¿no? Sin embargo, Eduardo, quiero destacar un tema. No todo ha sido malo, negro, gris en la COP. Yo creo que Bolivia ha logrado algo muy importante que hemos estado peleando desde el año 2010. Los países capitalistas han abierto una ruta capitalista para enfrentar el cambio climático a través de los mercados globales de carbono. Bolivia ha sido siempre muy crítica al establecimiento de estos mercados de carbono, ¿no? Porque sabes que eso no va a solucionar la crisis climática. Y en ese contexto, desde el año 2013-14, empezamos a hablar de la necesidad de que se establezcan como instrumentos de aplicación de la Convención enfoques no basados en mercado. ¿Qué significa eso? Enfoques de cooperación técnica, enfoques de intercambio de conocimientos entre países, transferencia de tecnología, ¿no? También provisión de financiamiento a través de la cooperación, que son cosas que se dan, pero no se dan en el marco de la Convención. En esta COP26 hemos logrado que se cree el Comité de Glasgow de enfoques no basados en mercado. Entonces, hay una alternativa de mercado, sí,
pero también hemos avanzado creando un mecanismo que ponga en marcha una alternativa para fortalecer la cooperación financiera, técnica, de conocimientos para que los países en desarrollo puedan, en el marco de la cooperación, avanzar en el cumplimiento de sus metas. Este es un tema muy importante, creo que es un logro muy importante para los países en desarrollo. Finalmente fue una propuesta recibida por todos los países del G77, todos los países en desarrollo apoyaron la propuesta, se logró conformar el comité y ahora tenemos que empezar a trabajar operando ese comité de Glasgow y que efectivamente en la práctica podamos comprobar que los enfoques no basados en el mercado de la cooperación son más importantes que estos mecanismos de mercado. Entonces, tenemos una tarea hacia adelante muy importante como Bolivia para continuar trabajando en esta visión de no mercantilización de la naturaleza, de respeto de la madre tierra y que la cooperación es uno de los mecanismos más importantes para enfrentar el cambio climático. Creo que esta noticia que nos cuentas es realmente como lo más luminoso, lo más esperanzador de estos 30, 40 minutos que hemos conversado, que más bien nos mostraban un escenario más bien muy áspero. En esta iniciativa, Bolivia comparte espacio con quiénes, con quiénes son nuestros aliados en este momento para llevar adelante esto. Mira, en esta iniciativa estuvimos completamente solos cuando la propusimos, ¿no? El año 2014. Luego, poco a poco, hemos logrado el respaldo de este grupo de países en pensamiento similar, que es el que estamos coordinando actualmente, ¿no? Donde está la China, India, Arabia, y son 22 países más o menos. Y luego, en esta COP, hemos logrado el respaldo de los países menos desarrollados, los países del Pacífico, Colombia, Perú, etcétera, y el grupo africano, que es muy importante, ¿no? Tener el respaldo del grupo africano es ya un respaldo enorme para negociar una posición. Entonces, finalmente tuvimos el respaldo de todos los países en desarrollo y la negociación con los países desarrollados cambia un poco, ¿no? Porque si uno tiene una propuesta que tiene un respaldo mayoritario del G77, es una propuesta que puede ser negociada, ¿no? Entonces, al inicio hubo mucha también reticencia y de los países desarrollados y de Estados Unidos, ¿no? Que no querían que salga este comité de Glasgow. Un poco hasta en algún momento pensé en el veto de Estados Unidos a ciertas propuestas, ¿no? Pese a que estamos hablando de un escenario multilateral donde las decisiones se toman por consenso, en los corredores y en los pasillos existía el veto de Estados Unidos a que salga esta propuesta. Más bien, bueno, en el conjunto del proceso de negociación, yo creo que apoyó un poco la presidencia del Reino Unido de decir, bueno, aquí hay que tener resultados balanceados, ¿no? Si salen mercados, también tienen que salir alternativas que no son de mercado. Entonces, finalmente salió la alternativa, entonces pudimos finalmente tener una decisión ya del conjunto de la COP, del conjunto de los países, ¿no? Entonces, es algo que ya está aprobado, decidido, bueno, y hay que empezar a trabajar, ¿no? En este tema. Esta COP26, como tú nos has contado, ha sido muy tensa, hay cosas que sí siguen empantanadas después de muchísimos años de negociación, hay posiciones que son muy difíciles de cambiar, pero se termina la COP26, las delegaciones vuelven a sus países. Si volvemos a Bolivia y nos concentramos en nuestras políticas internas, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que tenemos como oportunidades abiertas para trabajar, concientizar? Mira, desde el Acuerdo de París, los países elaboran lo que se llama son las contribuciones nacionalmente determinadas. Son los compromisos de cada país para enfrentar el cambio climático, ¿no? En temas de mitigación, adaptación, etc. Entonces, en ese documento entran todas las metas y las modalidades de trabajo que van a hacer los países para enfrentar el cambio climático. Bolivia ha trabajado ese documento, lamentablemente no lo pudimos presentar a esta COP, ¿no?
Sin embargo, bueno, hay 4 grandes áreas de trabajo en este momento: agua, energía, bosques y el tema agropecuario. Entonces ahí están las metas nacionales que tenemos que desarrollar para, como parte de nuestros compromisos, ¿no? En mitigación y adaptación, sobre todo. Temas de deforestación, temas de gestión del agua, temas de cómo vamos a enfrentar resiliencia al cambio climático en lo agropecuario, la transición energética, todo eso está ahí. Entonces hay una agenda de trabajo muy importante. Primero es culminar y que se apruebe esa NDC y que es un poco compartir esas metas con los gobiernos, ¿no? Autónomos, con la población, y ver cómo logramos un compromiso conjunto para avanzar desde Bolivia en el cambio climático. Otro tema muy importante: yo creo que Bolivia se avanzó mucho anticipándose a esta realidad del cambio climático, ¿no? Nuestra ley de la Madre Tierra, la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, tenemos ahí los mecanismos para impulsar procesos de mitigación, adaptación al cambio climático, vinculados a temas de soberanía alimentaria, temas de educación, temas de salud, están ahí. También hemos puesto como un tema transversal en la planificación territorial el tema del cambio climático, de la crisis climática, porque ya visualizábamos que no podemos hacer ninguna planificación si es que no consideramos seriamente los impactos que va a tener la crisis climática en nuestros territorios. Ahí también hay otra área de trabajo muy importante de seguir fortaleciendo las acciones de la crisis climática en cada territorio. Entonces, realmente hay una agenda muy importante que tenemos que desarrollar. Estamos haciendo los PTDIs en este momento, los planes territoriales. Hay que pensar de poner seriamente temas de cambio climático en nuestros PTDIs. Tenemos nuestros mecanismos con la Autoridad de la Madre Tierra de mitigación, de adaptación. Hay que hacer funcionar esos mecanismos. Y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra también tiene una tarea enorme. Nos tiene que empezar a decir cuáles son los posibles impactos y de daños y pérdidas provocadas por el cambio climático hacia adelante en temas de acceso de agua potable a las ciudades, en general, cuál va a ser el déficit hídrico en el área rural. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer, más bien que tenemos las entidades para hacer eso. Y bueno, hay que empezar, sin embargo, a socializar, a difundir esta idea de que los países desarrollados nos están dejando solos un poco a los países en desarrollo. Es un poco la tónica de lo que va a suceder hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer nuestras capacidades para pensar seriamente cuál va a ser el impacto de la crisis climática en el desarrollo integral del país y cuánto nos va a costar, ¿no? Y de dónde van a salir los recursos. Y por lo mismo tenemos que seguir peleando firmemente en estos escenarios internacionales respecto a la necesidad de que existan flujos de financiamiento hacia nuestros países. Pero la agenda nacional es bastante grande. Los antecedentes nos mostraban que las COP, las conferencias de partes, pueden ser altamente frustrantes. Se llegan con muchas iniciativas, pero hay piedras difíciles de mover, negociaciones que no avanzan, que quedan empantanadas. Sin embargo, en este último bloque, Diego Pacheco nos ha contado uno de los logros importantes del equipo boliviano, que de alguna manera reúne y permite converger a países que no están alineados necesariamente con los países desarrollados y nos permiten pensar en escenarios de futuro en el que el combate al cambio climático pueda dar frutos. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Letra y Calle. Gracias, Eduardo. Siempre es un gusto estar acá y bueno, poder compartir esos momentos tan intensos de negociación. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la audiencia. Esto ha sido Letra y Calle, una iniciativa de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.